Muy buenas noches y bienvenidos a Noches de Siembra. Es un gozo estar aquí junto a mis hermanas y poder estar unidos y buscar de la presencia del Señor. Adoremos, alabemos y aprendamos de su palabra. Les animamos a que compartan el enlace, a que llamen por teléfono a una amiga, a un familiar y a que inviten a los que están en su casa para que podamos tener un tiempo de regocijo, un tiempo de aprendizaje y un tiempo de adoración. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was mine till I met you. You called my name, and I ran out of the grave, out of the darkness, into your glorious day. You called my name, and I ran out of the grave, out of the darkness, into your glorious day. I needed rescue, my sin was heavy, but chains break out the weight of your glory. I needed shelter, I was an orphan, but you called me a citizen of heaven. When I was broken, you were my healing. Now your love is the air that I'm breathing. I have a future, my eyes are open, and when you call my name, De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. vivía solo Y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo. tu voz me habló. Y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció.
Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder adorar, por la oportunidad de poder exaltar tu nombre. Vamos, levanta tus manos donde tú estés y adóralo, glorifícalo. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada, no me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. La palabra dice que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Lo tenemos todo en nuestra vida. Vamos a declararlo una vez más. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios imparable, Dios de imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada, no me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. Levanta tus manos y cree lo que vamos a declarar, porque la palabra nos promete que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos, decláralo con fe. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Vamos con fuerza, créelo. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. Vamos, no tengo temor en mi
No me falta nada. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Gracias. Esta noche estaremos hablando de un tema que creo que nos toca a todos: cómo vivir en libertad. Pasamos ya un tiempo donde celebramos la muerte y resurrección de Jesús, y tal vez nos podemos preguntar, pero yo ¿por qué sigo con estas situaciones que vivo, estas situaciones emocionales, estas situaciones relacionales en mi casa? ¿Por qué no hay libertad? ¿Por qué no puedo hablar abiertamente del Señor? ¿Por qué no tengo la libertad de hablar afuera con la gente y la gente se niega a creer en muchas cosas que tengan que ver con el tema del Señor? Pero también, ¿por qué no tenemos la libertad en el sentido que vivimos llenas de miedo? ¿Por qué no tenemos la libertad porque vivimos llenas de rabia o de rencor? ¿No te has preguntado eso? Si realmente amamos, creemos al Señor, ¿por qué seguimos con ataduras? ¿Por qué seguimos sintiéndonos como asfixiadas, como que no hay libertad? La palabra de Dios dice que el Señor trajo libertad a nuestra vida, y si nosotros estamos viviendo en áreas sin libertad, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pastora, el precio ya se pagó. Es como que hubiéramos vivido en una cárcel y se pagó por nuestro rescate y se abrieron las puertas de esa cárcel. Ahora empieza un nuevo andar, pero nosotros tenemos que empezar a dar ese primer paso, salir de esa cárcel. Y en este caso, Jesús, el Señor Jesús ya pagó por esa libertad. Nosotros tenemos que dar el paso, obviamente, de aceptarlo en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. Y una vez que nosotros hacemos eso, tomamos esa decisión, creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, es cuando el Espíritu Santo entra a vivir y a morar en nosotros. Nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder tomar todas esas cosas que el Señor ya nos dio, porque nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Entonces, de la mano de Él empezamos un nuevo andar, es un estilo de vida, y creo que es algo que es una transformación que va a durar toda nuestra vida hasta que vayamos con el Señor. Bueno, realmente la santificación que viene de parte del Señor viene en el momento que aceptamos a Jesús y somos salvos, pero esa santificación es progresiva hasta el día de nuestra muerte o hasta el día que el Señor venga. Pero creo que nosotros tenemos muchas estructuras mentales, creo que nosotros tenemos formas de pensar que nos lleva a vivir atrapadas, que nos lleva a vivir no en libertad, sino que nos lleva a vivir enceguecidos en nuestro propio entendimiento, por tradiciones, por religión. Y algo ocurrió en mi vida hace como 2 semanas, donde me tuvieron que hacer un examen, donde me tenían que meter en una máquina, un MRI. Y cuando llego yo a este lugar y me tienen que meter en esta máquina, yo sentí que me estaba ahogando. Y yo me sentí como que yo no iba a ser capaz de estar dentro de ese lugar, y empecé a sentir una cantidad de miedos y me sentí que no iba a poder respirar, y empecé a pensar, wow, yo hablo de libertad, yo hablo de fe, yo hablo de confianza en el Señor. ¿Por qué estoy sintiendo esto en este momento? Y en ese momento me meten en la máquina, me ponen una toalla en los ojos, y empieza mi mente a pensar una cantidad de cosas, y yo sentía que iba a salir corriendo de esa máquina. Pero en ese momento recordé que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. Entendí y recordé que mi fortaleza viene de parte del Señor, y empecé a declarar la palabra. Pero en ese momento que no pensaba en la palabra de Dios, o que no me concentraba en pensar en el Señor, yo temía.
Y ahí me puse a pensar de que en muchas otras áreas nosotros fallamos y tememos y actuamos de esa forma y no hay libertad en nosotros. ¿Por qué? Por nuestros pensamientos. Y habían momentos, este examen duró 1 hora, a la media hora tuve un break y salí, le dije a mi esposo, no puedo. Y él me dijo, claro que sí puedes, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y yo creo que es una línea tan fina el nosotros enfocarnos en la libertad que el Señor nos dio y en derribar todos esos pensamientos y esas ataduras y esos paradigmas que nos llevan a vivir siempre atadas o encarceladas. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, específicamente en el capítulo 12, dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Para qué? Para que haya una renovación de nuestro entendimiento. Y creo que en muchas áreas el Señor ya, es más, en todas las áreas el Señor ya nos dio una libertad. Pero la falta de renovar nuestro entendimiento nos mantiene atadas a muchas cosas. Amén, pastora. Yo quiero leer un versículo bíblico que está en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servios por amor los unos a los otros. Esto aquí el Señor es algo lo que estamos hablando, pastora, que realmente la libertad no solo es de que en la parte del Señor, el Señor nos está diciendo también aquí en su palabra que esa libertad no debe ser esa libertad que puedo hacer lo que yo quiera. Y es lo que usted también un ejemplo estaba dando, que le dio miedo y que en ese momento no se enfocaba en la palabra del Señor. Pero es ahí que el Señor nos dice que Él nos ha dado esa libertad, pero no libertad, o sea, que podamos hacer lo que quiera de nuestras vidas, cosas así, sino que nos ha dado libertad en la cautividad, libertad en la prisión, libertad en el pecado, en la libertad de la gente que está oprimida, pastora. De las ataduras, no un libertinaje, sino que, sí, porque mucha gente dice, ay, pues sí, yo soy libre y yo puedo hacer lo que quiera, sí, el Señor nos ha dado dominio propio, pero realmente Él nos ha dado libertad. Cuando se refiere a la libertad, es la libertad de la opresión, la libertad de las ataduras, la libertad de las cadenas, la libertad de nuestros pensamientos de que no puedo, de que no soy capaz, de que no lo voy a lograr, de que no soy lo suficiente. Y creo que una de las cosas que más lucha el ser humano, y aún creyendo en el Señor, es no entender que el Señor ya nos trajo libertad. Libertad en muchas áreas de nuestra vida, pero nosotros queremos continuar en una vida mediocre, en una vida conformista, y no alcanzamos la cantidad de beneficios y bendiciones y transformación que el Señor quiere hacer a nuestra vida. Exactamente. Aparte que nosotros debemos de ejercer nuestra voluntad, debemos de dar pasos. El precio ya se pagó, ya esa deuda ha sido saldada. Ahora nosotros tenemos que tener un nuevo andar en el Señor. Inclusive Él dice en su palabra en Efesios 4:22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre. Entonces tenemos que ser intencionales, así como nosotros cada día nos ponemos una ropa, pues para ponernos esta ropa tenemos que sacarnos la que tenemos, ¿verdad? Y ya sea porque está sucia o porque está vieja, cuando nos compramos un traje nuevo tenemos que sacarnos el viejo, y eso es lo mismo que tenemos que hacer probablemente todos los días de nuestra vida, ¿no? Quitarnos el enojo, quitarnos el orgullo, aceptar esas debilidades que nosotros tenemos, entregárselas al Señor y recibir lo nuevo que Él tiene, porque la palabra dice que nosotros en Cristo somos nuevas criaturas.
Dice el versículo que acabas de leer que una renovación espiritual, ¿verdad? Sí, renovaos en el espíritu, En el de espíritu. vuestra mente. El Señor trae una exhortación por medio del apóstol Pablo, tanto en Efesios como en la carta a los Romanos, y en una parte nos dice que renovemos nuestro espíritu y en otra renovemos nuestra mente. Creo que nosotros somos seres espíritu, alma y cuerpo, y el Señor nos exhorta continuamente a cuidar esas tres áreas de nuestra vida, y a veces nos descuidamos y no estamos en libertad para ser renovadas. La renovación tiene que ver con aprender, con cambiar formas de pensar, y muchas veces nosotros nos cerramos a decir, es que así soy yo, es que así me criaron, es que así lo hizo mi mamá, es que así lo hizo mi papá, es que así lo hacemos en nuestro país, es que yo soy así, es que así me lo enseñaron. Y yo creo que Dios, así como es un Dios de nuevas misericordias, Él es un Dios de cosas nuevas. Y algo que no tiene que hacerlo usted, pero es algo que yo me propongo todos los días. Yo quiero aprender algo nuevo. Amén. Y uno aprende obviamente de la palabra de Dios, uno aprende de los errores de otros, uno aprende de las victorias de otros, uno aprende de sus propios errores, pero que no nos vayamos a dormir sin pensar, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué aprendí hoy? Y eso, ¿cómo habla mi vida? ¿Y cómo voy a llevar eso a práctica? Y cuando nosotros realmente nos enfocamos en aprender de lo que Dios quiere para nosotros diariamente, y Dios nos puede hablar de muchas formas, obviamente Él nos habla a través de su palabra, pero su intención, es más, su mandato es que nos renovemos espiritualmente y que nos renovemos mentalmente. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros no nos renovamos, no vamos a vivir en libertad. Es más, aún nosotros tenemos que renovarnos diariamente bañándonos, lavándonos los dientes. No podemos decir, no es que me lavé los dientes hace 8 días, no es que me bañé hace un mes, no necesito bañarme. No, así como nos bañamos diariamente para renovar el cuerpo, usted después de un buen baño se siente renovado, uno dice, wow, me siento renovada después de este baño que me di, donde salimos con un aroma diferente. Pues cuando nosotros nos renovamos espiritualmente es cuando vamos a la presencia del Señor, que es una fuente que nos limpia, que nos transforma el olor en nuestro comportamiento, y ese aroma se vuelve la presencia de Dios en nosotros. Eso es renovar el espíritu. Pero renovar el entendimiento requiere de lectura. El renovar el entendimiento requiere de meditar en lo que leemos, y todo eso nos va a traer libertad. Eso es verdad lo que usted dice, pastora, de renovar el entendimiento, porque todos venimos de una determinada cultura, de una determinada manera de vivir, y cuando llegamos a los caminos del Señor, nos damos cuenta que hay muchas de esas cosas que no están alineadas a la palabra de Dios, y solamente cuando uno empieza a leer, uno empieza a hacer esos cambios. No es fácil, pero sí se puede hacer, porque hay una disposición del corazón. Yo vengo de una cultura donde, por ejemplo, en los hogares, los hijos por lo general ocupan siempre el primer lugar para los padres. El primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar. Y cuando yo llegué a los caminos del Señor, me di cuenta que después de Dios, el cónyuge es el que ocupa el primer lugar. Y para mí era como estar en la China, no entendía. Y poco a poco el Señor fue transformando y me fue preparando para que cuando yo llegara al matrimonio, pues yo llegara con esa mentalidad, porque hasta ese momento para mí los hijos seguían siendo primero, segundo y tercero, y en las cosas del Señor no es así. No, y es increíble, y una de las razones, porque usted se debe estar preguntando ahí, ay, ¿cómo así? ¿Cómo así que los hijos son después del esposo? Si nosotros venimos de una cultura que dice, madre no hay sino una, padre a la vuelta de la esquina, pero los hijos es lo primero. Pero realmente cuando tenemos una renovación de entendimiento, entendemos que las prioridades en el Señor es primero Dios, después nuestro esposo o esposa, después nuestros hijos, después el trabajo, después el ministerio. Así es. ¿Y por qué los hijos después del esposo?
porque la palabra dice que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a otra mujer. Y nosotros vamos a criar los hijos que son herencia de Jehová. Vamos a entregarles y vamos a invertir en ellos para levantarlos, y un día ellos se van a ir. Entonces, si yo no trabajo primero en mi relación con mi esposo, cuando mis hijos se vayan, aquí va a haber una desconexión total con nuestro esposo. Entonces, esa es la importancia, ya que mencionaste esto, es bueno mencionar las prioridades en el Señor. Y creo que nosotros tenemos una ventaja, y voy a decir ventaja porque todos hemos venido aquí a un país de diversidad de culturas, donde tenemos que aprender cómo son los dichos de un país, y cómo de pronto el dicho de un país es una mala palabra para mí, y de pronto una acción que para mí es lo más natural es una mala palabra o una mala acción para otro. Entonces tenemos que continuamente renovar, pero si nosotros nos cerramos a decir, no, es que todo el mundo tiene que hablar como yo, no estamos viviendo en libertad. Hay tantas cosas que nos llevan a atarnos para no vivir en libertad, y cuando no vivimos en libertad, vivimos amargados, sufrimos, no le damos el valor de lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas. Cuando no vivimos en libertad, establecemos ataduras para nuestros hijos, porque acuérdense que lo que nosotros hacemos va a beneficiar o va a atar a nuestros hijos. Muchas veces nuestros hijos están atados en muchas áreas por situaciones que nosotros hemos vivido, decisiones que hemos tomado, y no es para ponernos culpa, es simplemente para poner todas estas situaciones en manos del Señor, para que Él traiga esa libertad, esa renovación espiritual y esa renovación de entendimiento en nuestros hijos, para que ellos puedan vivir en libertad. ¿Cuántos jóvenes no están viviendo hoy atados al no me quieren, no me aceptan, no soy valioso? ¿Por qué? Porque no entienden su valor en Cristo. Así es. Sí, pastora, se está viendo mucho actualmente los jóvenes, los niños, que ahora le llaman el bullying y tanta cosa, pero en sí también influye mucho en la vida los papás. Cómo un padre influye a los niños y a los jóvenes, porque muchas veces como papás no nos atrevemos a hablar muchos temas y ellos buscan en otros lugares. Entonces es ahí donde hay opresión, es ahí donde los jóvenes no se sientan libres para hablar. Y también en este tiempo como padres, también les animo a que tengan ese tiempo con sus hijos, que el Espíritu Santo les guíe a traer esa libertad para ellos, como papá e hijo juntos, y que haya eso, porque si los jóvenes no entendieran lo que el enemigo quiere hacer y está haciendo, entonces es ahí donde como familias, como padres, deben de tener esa comunicación con sus hijos y que el Espíritu Santo los lleve a traer esa libertad como familia. Como madre de jovencitas, cuando uno instruye a su hijo, pero llega un momento donde el hijo empieza con sus propios criterios a tomar decisiones, y hay veces uno los ve atados a ciertas situaciones y no ve libertad en ellos. ¿Tú qué le recomendarías a las madres que están escuchándonos el día de hoy, donde hay momentos de frustración y uno dice, pero esta decisión las va a llevar a esto, o amor no quita conocimiento, uno se da cuenta en qué áreas el hijo tiene ataduras o falta de libertad o falta de confianza? ¿Qué le dirías tú a las mujeres, a las madres que nos están escuchando? Bueno, la manera como llegamos las madres a nuestros hijos o nuestras hijas ya cuando son jóvenes, adolescentes, es muy diferente que cuando eran niños. Yo creo que necesitamos entender que ya dejaron de ser niños. Necesitamos mucho la dirección de Dios. Creo que es una etapa donde los padres y sobre todo las madres necesitamos más escuchar que hablar. Necesitamos orar, necesitamos aceptarlos, entenderlos, ser firmes cuando necesitamos ser firmes, porque la autoridad de padre nosotros no la perdemos aunque ellos crezcan y aunque ellos sean adultos.
¿verdad? Yo creo que con la ayuda y la dirección del Señor, llegar a ellos de una manera mucho más sabia que antes. Y mucho de esa sabiduría está en escuchar y en ser oportuno, saber llegar, escoger el momento para llegarlos a ellos, porque ya ellos están experimentando cosas diferentes, se enfrentan a un mundo completamente crudo, diferente de donde han salido. Y también si hay cosas que no hemos hecho en la etapa crucial, nos va a ser más difíciles, pero no es imposible, porque de la mano del Señor Él siempre va a estar llano ahí para ayudarnos en todo lo que nosotros necesitemos. Pero creo que básicamente necesitamos escuchar más y ser sabios para buscar en qué momento llegamos a ellos. Tenemos que saber encontrar ese momento donde ellos estén dispuestos a escucharnos, porque ellos viven una etapa muy diferente, buscan más que nada estar centrados en los amigos, porque es una etapa, pero es una etapa que pasa. Nosotros los padres no dejamos de ser padres por eso. Sí, yo creo que hay que hacerlo con respeto, hay que hablar, hay que buscar los momentos indicados, pero muchas veces hay que callar. Hay que callar y más bien hablarle al Señor para que sea el Señor quien realmente hable a sus corazones. Obviamente no en la etapa de crecimiento, no es que tú vas a dejar que tu niño haga lo que quiera. No, hay formas, hay edades y hay tiempos para todo. Entonces, sí hay que no ignorar las ataduras, la falta de libertad que puede haber en nuestros hijos, y hay que realmente orar. El Señor escucha el clamor de una madre. Amén. El Señor responde al clamor de los padres. El Señor responde a tu clamor. El Señor responde al clamor de tú como esposa. Si tú ves que hay ataduras, que hay falta de libertad en tu esposo, el Señor es fiel, el Señor contesta oraciones. No podemos vivir la vida por lo que vemos, sino por la fe, por las promesas que el Señor ha declarado sobre nuestras vidas, y el Señor cumple cada una de ellas. Hoy te quiero invitar a que oremos, a que oremos para que nosotros nos abramos a esa renovación espiritual y a esa renovación de entendimiento que requiere una decisión y una acción. No podemos simplemente sentarnos a esperar que llegue la libertad. Ya la libertad fue entregada por medio de Jesús, pero nosotros tenemos que arrebatar esa libertad, tenemos que accionar para poder obtener esa libertad. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia diaria. Gracias por la obra tuya en esa cruz, la cual nos trajo libertad, renovación, restauración y sanidad. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que tú contestes, que tú inclines tu oído a cada una de las peticiones de cada persona que nos está escuchando. Señor, necesitamos vivir libres en ti, libres de ataduras, de cadenas, de dolores, de ansiedad, de angustias, de situaciones que pasaron en nuestras familias anteriormente. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro libertad para cada persona que está aquí con nosotros, que nos está escuchando. Declaro libertad en sus familias. Declaro una renovación de entendimiento. Declaro una renovación espiritual, un deseo de cada uno de nosotros de ir a esa fuente, a ser lavados por tu presencia y por tu palabra. Señor, danos sed y hambre por buscar de ti. Tú prometes en tu palabra que el que busca será saciado. Queremos ser saciados por ti, Señor. Queremos libertad de toda atadura. Queremos libertad de esos lugares donde nos encerramos. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que toda persona que está encerrada, que está con falta de esperanza, que piensa que no hay solución, que se tiene que esconder, que se tiene que guardar, que tú las saques de ahí, que tú los traigas a libertad, Señor, a que ellos puedan encontrar en ti y en tu resurrección nueva vida, Señor. Hoy, Padre, los bendigo con tu favor, con tu gracia y con cada uno de los beneficios de tu resurrección, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que no estamos llamados
a vivir atados, estamos llamados a vivir en libertad para Él y en Él. Dios te bendiga.